¿Qué onda? Soy Abby. En esta ocasión les quiero platicar acerca de 5 libros en los que se inspiró el estudio Ghibli para realizar sus grandiosas películas. El primer libro del cual les quiero hablar fue la inspiración para Kiki Entregas a Domicilio, que es una de mis películas favoritas de Ghibli y la primera que vi, de hecho. Está inspirado en Mahou no Takyubin, que tiene el mismo nombre que la película en japonés. O sea, pues Kiki Entregas a Domicilio. Fue una saga de libros que se publicó entre 1985 y 2009, escrita por Eiko Kadono. De hecho, este año la escritora, que ha escrito más de 200 obras infantiles, ganó el premio Hans Christian Andersen, que es uno de los premios más importantes para los que escriben literatura infantil. Entonces, sus historias son muy trascendentes en Japón y pues ya vemos que también en el mundo. Aquí vamos a encontrarnos con una saga de 5 libros que van a seguir la vida de Kiki, desde de que ella va a tener que encontrarse a sí misma, qué tipo de magia quiere usar, todas estas cosas que ya empezamos a ver en la película. Sin embargo, tienen tonos totalmente diferentes. De hecho, la misma autora estuvo así como medio en desacuerdo con hacer la película en una parte, cuando le empezaron a contar pues cómo iba a ser la historia, y sintió que su obra estaba siendo demasiado diferente a lo que ella había escrito. Sin embargo, después de que le enseñaron como las historias bien y platicaron un poquito más, dio la autorización para continuar con esta saga. Este ha sido uno de los problemas con el estudio Ghibli, dado que a ellos les gusta como encontrar la esencia a las obras y cambiarla a su forma de ser, ¿no? A cómo es el estudio, que es muy ecologista, personajes femeninos fuertes, y muchas de estas cosas a algunos autores como a Eiko le causaron ciertos problemas al inicio. Tiene 2 especiales, uno en el que se habla de los personajes que salen en Kiki y otro donde se habla de Kiki y de Gigi. Aparte, hace algunos años, si no me recuerdo, creo que como en el 2016-2017, la misma autora sacó un spin-off de la vida de Ozono, el cual se llama Kiki Entregas a Domicilio, historia extra, como Ozono-chan se convirtió en Ozono-chan, la cual va a seguir todas las aventuras de Ozono desde que era niña, cuando conoce a su esposo, cómo inicia en la panadería y todo esto. La única desgracia con estos libros es que es muy difícil encontrarlos en español. Pues creo que ni siquiera están en español, no los encontré en ningún lado, pero están en inglés, aunque también es un poco muy difícil encontrarlos en tomo físico y menos en descarga. Entonces sí es un poquito complicado encontrar esta obra. Si alguien tiene la oportunidad de conseguirle japonés, si sabe japonés, pues no se la pierdan. Aquí está Kiki Entregas a Domicilio, que nos lleva la vida de Kiki desde que era niña hasta que se convierte en adulta y tiene hijos. El segundo libro del cual les quiero hablar es la historia que inspiró la historia más triste del estudio, y ya sabrán cuál es. Los que siguen este estudio, es La tumba de las luciérnagas o Hotaru no Naka, que es la historia de 2 niños que tienen que sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, pasando por todas las adversidades, hambre, que sus familiares no los quieran, que sus familiares tengan que morir. Entonces es un libro, es una historia muy triste. El libro se basa exactamente en estos mismos hechos. Fue escrito por Akiyuki Nosaka, que falleció ya hace algunos años. Él estuvo viviendo toda esta etapa de la Segunda Guerra Mundial y se inspiró en su propia vida para crear estas obras. La primera, que es La tumba de las luciérnagas, es mucho lo que él vivió en su infancia. Él fue adoptado por una familia en la cual pues la mamá adoptiva fallece y tiene que cuidar a su hermanita adoptiva y pasar muchas penurias. Entonces pues es una historia, digamos que bastante realista, bastante real de lo que él vivió. Y la segunda historia que viene complementando este libro es Las algas americanas. En esta de Las algas americanas, él se basa un poquito más en todo este choque cultural que hubo con Estados Unidos cuando fue la invasión, ya cuando América estuvo controlando Japón. En este momento de la historia hay mucha contradicción en lo que pasaba, porque pues muchos decían, o sea, has matado a muchísima gente, pero a la vez los más jóvenes querían agradar a los americanos. Entonces era como que querían despreciar un poquito sus raíces japonesas e irse más a las raíces americanas. Y en esta mini historia, el autor Akiyuki Nosaka nos habla un poquito de cómo era este aspecto de la vida. Y pues básicamente de esto se tratan estas 2 historias. Esta novela sí se puede conseguir en español y se encuentra disponible en Busca Libre y en Gandhi, solo que en Gandhi creo que lo tienes que pedir con anticipación. Tiene un costo en promedio de 355 pesos. No es una historia larga, son 144 hojas y fue ganadora al premio Naoki.
del cual les quiero hablar más bien sería una saga de cuentos o historias cortas que se conoce como El ciclo de Terramar concretamente, o Cuentos de Terramar, que fue escrito por Ursula Le Guin, una de las autoras de fantasía más representativas del mundo, que fue la inspiración para Goro Miyazaki para traernos la película de Cuentos de Terramar. Una de las películas más decepcionantes del estudio, por decirlo de alguna forma, fue la que menos gustó y causó bastantes conflictos al mismo estudio por su fracaso. Entonces, la verdad, la historia está muy interesante, y hablando en concreto del libro. En Cuentos de Terramar nos vamos a encontrar con Terramar. Este es un mundo en el que van a convivir muchísimas islas y una gran cantidad de agua. Yo nada más he leído el primer cuento, que es Un mago de Terramar, que fue escrito en 1968. Sin embargo, son muchísimos libros y muchísimas historias dentro de estos libros. En serio, es un mundo completamente hermoso, lleno de magia, lleno de dragones, de monstruos, en el cual, si te gusta la fantasía, te va a encantar. Sí tiene una connotación muy lenta, digamos, pero es normal en este tipo de libros de fantasía. De hecho, la autora tiene hasta partes en que describe solamente el mundo de Terramar, todos los personajes, las costumbres. Entonces, wow, es una historia bastante épica. Les comento que la primera historia es Un mago de Terramar. Las siguientes son Las tumbas de Atuán, luego La costa más lejana, Tejaru y En el otro viento. Este fue escrito en el 2001. También algo que les digo que pasa con este estudio y sobre todo con los autores. La autora, después de ver la película, les mandó, o más bien publicó en una red social: este no es mi libro, esta es tu película y es una buena película. Entonces, como que nada más tomaron como ciertos elementos de la historia de Terramar, pero no lo hizo tal vez de una forma correcta. Yo lo que le vi mucho a esta película, ya conociendo un poquito del mundo de Terramar, es que como que se hubiera inspirado más en los primeros cuentos de Terramar, como para introducirnos al mundo, porque ya sientes cuando estás viendo la película que ya deberías conocer el mundo, deberías conocer quién es Gavilán y por qué es un archimago y todo esto. Y la verdad, la mayoría de la gente que ve la película no tiene ni idea ni siquiera de qué es Terramar o de lo que pueda pasar en Terramar. Entonces siento que fue un fallo de Goro Miyazaki, que no escuchó a su papá, que le dijo que como que no era una historia adecuada de hacer. Sin embargo, pues se hizo, y esta está inspirada en la cuarta y quinta historia de Terramar, que es La costa más lejana y Tejaru. Entonces, pues ya saben, si les inspiró algo de curiosidad Terramar, yo sí les recomiendo mucho estos libros, y vamos a conocer al personaje de Gavilán mucho más. En Un mago de Terramar vamos a conocer la vida de Gavilán desde que es un niño, cómo va a la academia de magia y tiene que enfrentar a un monstruo que lo va a estar persiguiendo por un acto que él comete. Entonces, Cuentos de Terramar, Ursula Le Guin, uno de los mejores exponentes de literatura fantástica. El cuarto libro del cual les quiero hablar son Los incursionadores de Mary Norton, los cuales se basaron los del estudio Ghibli para crear Arrietty en el mundo de los diminutos. Aquí nos vamos a encontrar con una premisa similar, que existen estos pequeños seres que toman prestadas las cosas y viven en las casas humanas, así que si un día se desaparece algo de tu casa, probablemente fueron estos pequeños seres diminutos. Esta es una saga de 5 libros que fueron publicados entre 1952 y 1985, los cuales abarcan los incursionadores en el campo, los incursionadores de nuevo, los incursionadores en el aire y los incursionadores vengados. Entonces, pues si te llama la atención, esta historia sí la podemos conseguir en español. En Amazon cuesta más o menos 409 pesos, pero pues si te interesa saber cómo continúan las aventuras de Arrietty, gran opción. El último libro del cual les quiero hablar es When Marnie Was There, o Cuando Marnie estuvo ahí, de la autora Joanne J. Robinson, escrito en 1967, en el cual se basó la historia del recuerdo de Marnie del estudio Ghibli. Esta es una historia que la autora se basó en sus experiencias personales de su niñez para contar esta historia. Es algo muy interesante, así que si empezamos a leer el libro vamos a descubrir muchísimo de lo que vivió nuestra autora Joanne a lo largo de su infancia. La historia de Marnie se centra mucho en nuestra protagonista, que va a conocer precisamente a Marnie. Nuestra protagonista es una niña que realmente tiene muchos problemas para relacionarse con los demás, porque siente
como que no pertenece a un lado, a algún lugar porque, no sé, como que no está, no sabe acerca de sus raíces, y a lo largo de la experiencia que va a tener con esta niña Marnie, que se va a aparecer en esta pequeña isla que está en el lugar donde la mandaron sus papás por problemas de salud, va a tener la oportunidad de relacionarse muchísimo más con la gente, y a través de Marnie va a conocer como las raíces que ella buscaba, a dónde pertenece, y es una historia bastante entrañable. De hecho, la propia película es bastante de... Ay, no es cierto, está bien bonita. Es una de las películas que más me han gustado y sí me llega así como al cocoro. Este libro solamente está en inglés, así que pues realmente siento que no es tan difícil de leer. Yo lo estoy leyendo, yo no sé casi inglés, soy bien tonta para el inglés, pero con mi diccionario y lo estoy leyendo, apenas voy en la primera parte, de hecho en el primer capítulo, en las primeras hojas, pero voy lento pero seguro. Lo pueden encontrar por Amazon y es una excelente oportunidad para conocer una nueva y entrañable historia de una de las autoras infantiles más lindas, que es Joanne J. Robinson. Y bueno, así terminamos nuestro recorrido literario acerca de las obras literarias que inspiraron al estudio Ghibli a crear algunas de sus más grandiosas obras. Sí, ya sé, antes de que lo digan, sé que va a faltar el castillo ambulante, pero es que estamos preparando un video solo del castillo ambulante, así que espérenlo próximamente. Sin embargo, pues aquí ya tenemos muchísimos más libros que leer. No sé si alguno te llamó la atención, si sabías que existían estos libros o ni siquiera tenías la remota idea de que, por ejemplo, Kiki tenía más de como 10 libros. Entonces, pues ya es un dato nuevo y son sagas que podemos conseguir en la mayoría de los casos y poder leer. Y bueno, esto ha sido todo por el video. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Si es la primera vez viendo este canal y te gustó nuestro contenido, por favor suscríbete. Aquí hablamos de bastantes temas, literatura, libros, películas, etc. Y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.